Verbo Ministerio. Presenta al pastor Vérulo Borjas con el tiempo, edificando templos. El agua de la cual habla el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 13 y verso 14, cuando el Señor Jesús menciona que Él le daría a la gente y el que la beba no tendrá sed jamás y será una fuente que salte para vida eterna. El agua es vital, las funciones del agua son varias. La principal es que limpia, una de las principales funciones del agua, pues refresca, genera y conduce energía, da vida. San Juan capítulo 15, verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios hace una función en forma figurada como el agua literal, el agua que usamos nosotros para bañarnos, para lavar la ropa, para lavar los pisos, para lavar los carros, cualquier situación, para quitar la tierra, quitar la mugre, quitar lo que afea, quitar cualquier cosa, ¿no? Entonces, genera y conduce energía. El agua da vida. Pero también destruye, es de mucho peso. El agua es demasiado pesada. Y mucha fuerza que arrastra todo a su paso. Fue usada por Dios para destruir todo ser viviente en el diluvio, en el tiempo antiguo, excepto los que creyeron en Él. Un tsunami es una ola gigantesca que se levanta después de un terremoto que afecte. Es una fuerza descomunal. Hemos mirado en años anteriores como en los países de Asia, pues afectando muchos países, la India y esos países asiáticos, los archipiélagos, aquellos rumbos, causando nada y puede detener realmente la fuerza del agua. Un temporal, hace poco acaba de llover cuando crecen los ríos en Sinaloa a causa de un ciclón, que nadie puede detener. Un temporal cuando llueve demasiado, aun cuando no es un ciclón, es simplemente temporada de lluvias, el agua, algo tan sencillo que agrada cuando cae agua del cielo después de un tiempo de sequía y la tierra huele hermoso, pero también destruye. Volvemos a repetir, la función del agua genera vida, genera electricidad y es útil para todo ser viviente. De igual manera, el agua del Señor Jesucristo es de mucho peso. Pero, ¿cómo? ¿O qué es esa agua? ¿Por qué nos dice que debemos de nacer de agua? ¿A qué agua se refiere? ¿En qué consiste el agua de la cual en una ocasión él le hablaba allá en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 5, a un maestro de Israel llamado Nicodemo, y le decía: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En forma figurada con la samaritana, vino a destruir argumentos. Esta mujer no entendía la clase de agua, la forma como estaba hablando el Señor Jesucristo. Y esta es una enseñanza para nosotros, que podamos nosotros entender. En su momento Nicodemo no lo entiende y hoy día mucha gente no lo entiende. Se ha tomado la idea de que cuando una persona se bautiza, quiero aclarar esto, que el bautismo, claro que sí, es sumamente importante. El mismo Señor Jesucristo dice que el que creyere y fuere bautizado, pero vamos a acomodar las cosas. Es rociada el agua. Vamos a hablar después del bautismo en agua, lo que significa, cómo puede hacerse
esta parte, pero ¿de qué clase de agua es la que estaba hablando conforme se refería a Nicodemo, maestro de Israel, lo cual causó confusión en él y en muchos de nosotros hoy día? Yo recuerdo en una ocasión, tal vez muchos no vayan a estar de acuerdo, pero hermanos, analicemos la palabra. Es necesario tomar la palabra, pedir dirección al Espíritu Santo que nos guíe en todo momento. Antes de hacer un comentario, yo recomiendo esta parte. Hoy en día muchas personas van al YouTube para mirar y consultar y mirar. Hay gente como grandes teólogos, hay gente estudiosa de la palabra del Señor. Hay gente que dedica su vida e investiga a fondo el significado de las palabras, qué es lo que significa, qué es lo que quiere decir una cosa, un acento, una tilde. Me gusta esta parte, hermanos, a mí. Me gusta esta parte aquí como el apóstol Pablo. Qué importante nosotros. Mire, son palabras dichas por el siervo del Señor Jesucristo. En 1 Corintios, tomamos una parte la semana pasada para referirnos por la redundancia, para referirnos a el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Aquí en el capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Así que, verso 27 del capítulo 1 dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En el capítulo 2, verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Me llama mucho la atención a mí en lo personal, y esto es clave, hermano, para entender de lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, capítulo 3, verso 5, que era necesario nacer de agua y de espíritu. Así que ahora, en este encuentro hemos venido hablando de la samaritana. El Señor Jesucristo, miramos la conversación, la mujer inicia el Señor la conversación teniendo sed después de haber caminado por el desierto. Sus discípulos habían ido a comprar alimentos, Él se quedó ahí en el pozo. En eso llega la mujer, y la mujer pues a lo que iba. Era su tarea diaria, cotidiana, de ir por el agua literal, ese líquido vital que se necesita. Y el Señor le pide de beber. Entonces inicia esta conversación con un agua literal, lo que usamos nosotros diariamente para beber, más en la época de calor, para bañarnos, lo he mencionado, múltiples usos. Entonces la mujer no entendía: Señor, no tienes con qué sacar. Mujer, si conocieses el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías a Él. Y así estaba, el Señor le refería y ella le contestaba de igual manera. Entonces en esa conversación se marca una diferencia, pero lo que nos lleva al Señor es poder entender de qué agua es la que estaba hablando el Señor. A través de esta agua, haciendo su función, hermano, también para destruir argumentos. Por eso digo, el agua también, así como es muy útil para nosotros, pues cuando es impulsada por fenómenos naturales,
pues causa mucho daño. Eso está bien visto. Un huracán que viene con vientos y el agua es usada también a mucha presión que es capaz de cortar. Hay unas lavadoras de presión, hay unas máquinas y es increíble la fuerza, la presión que toma el agua de tal manera que puede destruir emplastes, puede destruir y romper objetos. Está la presión. Hay unas máquinas inventadas por el ser humano que a base de presión de agua. Entonces podemos mirar de cómo algo tan sencillito que si la dejamos caer, pues sentimos su peso. Pero ya manejada a grandes presiones con máquinas que la impulsan, pues puede llegar a trozar, pues si troza los objetos duros, cuanto más la carne humana. El peso del agua del Señor, pues es la palabra y es lo que queremos hablar. ¿Cómo? ¿En qué consiste? Así que en forma figurada, hablando con la mujer samaritana, el Señor expone en qué consistía esa agua de la cual estaba hablando ahora. La palabra del Señor es tan poderosa, su verdad. La verdad destruye argumentos, enemistades, ideas que generan distanciamiento, odios. Capítulo 17, verso 17, dice: santifícalos en tu palabra es la verdad. El Señor Jesús, volvemos a repetir, llega al pozo de Jacob porque tenía sed. Después de haber caminado, se inició la conversación con una verdad, algo tan sencillo al alcance de cualquier persona: tengo sed. Y una realidad expuesta de inmediato, una enemistad de siglos. Había odio, rechazo, enemistad. Verso 10, el Señor le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesús expone la verdad sobre de Él. La mujer le expone la verdad sobre ella como samaritana. ¿Cómo siendo tú judío? Es como si dijera, ¿no te das cuenta? Debió haberlo identificado para empezar porque era varón y después porque traía una vestimenta. Es como cuando nosotros podemos decir acá los vecinos americanos, pelo rubio, ojos azules, altos, y pues un mexicano su pelo negro, su tez morena clara algunos, un que otro blanquito por ahí, pero pues podemos distinguir, aún ellos, aún cuando sean blancos de su piel, se le miran sus facciones como que la cultura, de tal manera que hay gente pues que pareciera americana pero no lo es. Algunos no saben mucho de inglés o no aparentan lo que son, pero en realidad fue identificado inmediatamente por esta mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? ¿Qué acaso no sabes? Era una verdad. Y el Señor Jesús sabía esta enemistad que había. Entonces el Señor Jesús expone la verdad sobre él. Miren, la mujer contesta, cuando el Señor Jesús le pide agua, la mujer contesta conforme a la lógica humana. Su verdad era lo que le rodeaba, lo literal. Cristo responde con verdad en el verso 13. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Será en él un agua que salte para vida eterna. Entonces queda bien claro, para no ser confundidos, a qué agua se refería el Señor cuando conversó con Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu. La mujer hablaba del agua literal, que estaba acostumbrada a sacar y por ella, vamos a decir todos los días tal vez, o cada tercer día, no especifica la palabra, pero vamos a decir que todos los días o cada 2 días, o que fue el tiempo que fuera. San Juan 3:15, respondió la mujer y dijo: dame de esa agua. Pero fíjese bien la mentalidad: para que no tenga yo sed y venga aquí. Ella seguía metida, aún todavía no entendía las palabras del Señor. Dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Y no así Cristo. Él hablaba